Comparte tus preguntas con Emilio Carrillo. Un programa inspirado e impulsado desde la Fundación Espató. Hola amigos y amigas de Recuerda Televisión. Mi nombre es Emilio Carrillo y de la mano de la Fundación Espató estoy aquí con vosotros y con vosotras para, de corazón, intentar compartir lo que al hilo de vuestras preguntas vayan surgiendo. Así que espero que lo pasemos muy bien y que todo lo que vaya surgiendo y fluyendo en el programa resuene mucho en vuestros corazones. Sin más, pasamos a la primera pregunta. Emilio, ¿qué aconsejas a que en realidad quiera seguir un camino espiritual? Lo primero que podría aconsejar a una persona que, como tú has comentado, quiera realizar ese camino que por llamarlo de alguna forma denominamos espiritual, es precisamente que se olvide de seguir cualquier camino espiritual, porque los caminos espirituales en muchas ocasiones se están convirtiendo ni más ni menos que en una especie de continuidad de los caminos que hemos seguido hasta ahora de la mano de la mente, de la mano de unos falsos sistemas de creencias y de unos paradigmas que realmente no tienen nada que ver con lo que realmente somos, con nuestra esencia divina, con ese ser profundo que todos tenemos. Cuando empezamos a hablar de lo espiritual, nos solemos llenar la cabeza de falsas ideas y nos proyectamos unas metas, nos proyectamos unos objetivos que realmente nada tienen que ver con esa esencia, nada tienen que ver con lo que, repito, realmente somos. No hay ningún camino espiritual. El quid de la cuestión es precisamente no forjarse metas. Lo que tenemos que hacer los seres humanos en este proceso de recuerdo colectivo de lo que somos es olvidarnos de los esfuerzos, olvidarnos de los trabajos, olvidarnos de las técnicas, olvidarnos de las prácticas, dejar atrás todo eso que, insisto, bajo la influencia de la mente hemos creído que nos podía llevar a algún sitio y simplemente respirar, tranquilizarnos, serenarnos, encontrarnos con nosotros mismos, fluir con la vida, sentir la vida y olvidarnos, repito, de cualquier tipo de camino. Se trata, como dice una buena amiga, de ser normal. Es precisamente la plasmación más plena de lo que es nuestra espiritualidad, de lo que es nuestra esencia. Ser normales, disfrutar la vida, vivir la vida, ni siendo mundano ni siendo espiritual, sino siendo las dos cosas a la vez. Viviendo lo espiritual en la meditación, en el silencio, en el compartir, en el encuentro, cuando es el momento, pero igualmente gozando de la vida, escuchando nuestro cuerpo, no rechazando nada que nuestro cuerpo ponga por delante, viviendo en equilibrio y en armonía con nosotros mismos. Por tanto, el camino espiritual precisamente está en la ausencia de camino, estar en vivir en el momento presente, en no dejar para después, no dejar para mañana aquello que nuestro corazón nos está indicando en este momento presente y en este instante. Es así de sencillo, el camino espiritual, entre comillas, la ausencia de camino. Ese es el camino perfecto, la ausencia de metas, esa es la meta perfecta. Y si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, Emilio. De corazón a corazón. Soy una madre de 48 años, separada, y con un hijo de 19 que lleva 3 años sin estudiar, ni motivaciones, solo el ordenador. Dejó el bachiller, está haciendo un módulo de informática, pero yo lo siento igual. Me da miedo que se pierda. Eso sí, es un ser con valores y conciencia. Vivimos juntos en el respeto y la admiración como seres individuales. ¿Necesitará el día de mañana una cualificación en la rama que sea para optar a un puesto de trabajo y así obtener su independencia? ¿Son reales mis miedos? ¿Son mentales? Yo diría que lo que tú sientes no se puede calificar de miedo, sino que responde a lo que tantos padres y madres, yo el primero, sentimos hacia nuestros hijos. Y probablemente ese sentimiento, esas emociones que tú calificas de miedo, proceden simplemente de unas pautas de vida, de unos paradigmas que nos han enseñado, se lo enseñaron a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, nos lo han enseñado a nosotros y nosotros queremos enseñárselo a nuestros hijos y que nuestros hijos hagan lo mismo con nuestros nietos. Pero la realidad es distinta. La realidad es que esos paradigmas y esas pautas no valen para sentir lo que la vida es, para abordar lo que la vida es. En tu propia pregunta creo que has dado la respuesta. Fíjate que me estás hablando de un chico de 19 años con valores profundos, que es capaz de desarrollar una vida en armonía contigo, en armonía con la propia vida, y eso sí,
que tiene una serie de hándicaps a la hora de afrontar los estudios y a la hora de poder adquirir una formación que nosotros desde la mente consideramos imprescindible para poder conseguir un puesto de trabajo. Yo te diría que de corazón, y no te lo tomes como un consejo, en cuanto que si no resuena en el tuyo, en tu corazón, tíralo a la papelera de reciclaje, pero yo te diría que pongas en valor precisamente esos valores que tu hijo tiene, pero que lo pongas en valor desde el silencio, que no intentes convencerlo de nada, que no intentes, como me dice a veces alguno de mis hijos a mí, rayarlo con nuestras opiniones, con nuestros criterios, con las cosas que nuestra mente quiere imponer. Desde la tranquilidad, desde el sosiego, respétalo, comparte el día a día con él y, sobre todo y fundamentalmente, que tú seas el mejor ejemplo que pueda tener a su lado, pero no un ejemplo a través de lo que se le dice, sino a través de tu propio comportamiento. Por tanto, serénate. Tú eres una persona consciente, eres una persona que empiezas a sentir lo que realmente somos, que estás recordando lo que realmente somos. Pues bien, eso llévalo a tu conducta diaria, llévalo a tu comportamiento cotidiano y tu hijo, no te preocupes, lo va a absorber. Tu hijo lo va a sentir, lo va a percibir y lo va a ir haciendo suyo sin darse cuenta, sin darse cuenta. Posiblemente nunca te lo va a plasmar en una conversación, nunca te lo va a reconocer de manera abierta, pero tú, con lo que denominamos tiempo, con el paso del tiempo, podrás ir comprobando cómo tu hijo va absorbiendo esos valores. Pero tienes que respetarlo profundamente. No se trata de intentar convencerlo de nada, no se trata de intentar rayarlo con ningún criterio, con ninguna opinión, sino conviértete tú en tu cotidianidad en su vivo ejemplo, en el ejemplo que él, sin duda ninguna, va a seguir. En cuanto a la formación, mira, vamos a ser sinceros, hoy día la sociedad carece de un sistema educativo. La educación ya no es tal. La educación se ha convertido en un sistema de formación, no de educación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es fácil de entender si nos vamos a la etimología de las palabras, de los verbos en este caso. El verbo educar, que es lo que a ti como madre realmente te interesa, viene del latín educare y significa extraer del otro lo mejor que tiene, esos valores, esos dones, esos talentos que todos tenemos, extraerlos, sacarlos, ayudarle a la otra persona a que pueda sacarlo y a que pueda ponerlo en práctica. Eso es lo que significa educare, eso es lo que significa educación. A eso debería dirigirse el sistema educativo. Sin embargo, el sistema educativo no está haciendo eso, sino que ha olvidado lo que la educación es y se ha basado en la formación, que no viene del verbo educare, sino que viene de otro verbo latino, que es formare. ¿Y qué significa formare? Pues formación, pero traducido a nuestro idioma actual, al español del siglo XXI, la traducción más concreta y más directa sería formatear, utilizando el lenguaje tecnológico. Ese es el significado de formare, de formación, formatear. Y eso es lo que quiere nuestro sistema llamado educativo, formatear a las personas, formatear a los niños, formatear a los jóvenes. Y es lógico y normal que muchos jóvenes estén diciendo que no a ese sistema que los intenta formatear, que como si fueran un CD intenta meterle mensajes, intenta meterle consignas. Y sabemos todos lo que ocurre cuando en nuestro ordenador metemos un CD para formatearlo, ¿verdad? El ordenador nos dice, ¿está usted seguro? ¿Está usted seguro que quiere formatearlo? Porque si formatea el CD, perderá todos los archivos que tenga en el archivado. Pues bien, lo mismo ocurre con nosotros. En el proceso de formateo corremos el riesgo de eliminar todos los archivos que nuestros niños, que nuestros jóvenes ya tienen dentro de sí, que son esos dones, esos talentos, esos valores a los que antes hacía referencia. Por tanto, a la hora de abordar lo que la educación es, la educación de verdad, a la hora de esa preocupación que tantos padres tienen acerca del futuro de los hijos, hay que confiar en la vida. Céntrate con amor en tu hijo, apóyalo desde el amor y mucho más desde el silencio que desde las palabras. No está de más que alguna vez le haga ver lo obvio, que esta sociedad tiene unas reglas, que esta sociedad tiene una forma de comportamiento, que esta sociedad tiene también ahora mismo todavía unas limitaciones, que las conozca, pero que él vaya actuando en conciencia, que él vaya respondiendo ante eso como vaya surgiendo de dentro. Y tú apóyalo en lo que vaya haciendo y confía en la vida. Es uno de los problemas que todavía tenemos los seres humanos, que al haber olvidado nuestra esencia no confiamos en lo que realmente somos, que somos la vida misma. Hay que confiar en la vida, confía en ella.
Es lo que en el lenguaje religioso se ha denominado muchas veces la providencia divina, pero que no es nada que esté en el exterior, no pertenece al ámbito de actuación de ningún ser ahí divino, caprichoso, que nos puede decir por dónde tenemos que ir o que nos puede ayudar a ir a no sabemos dónde. No, estamos hablando de lo que sale de dentro, de nuestra divinidad más profunda. Confiar en eso, confiar en esa providencia que es precisamente lo que somos puesto en acción. Muchas veces la mente no lo va a entender, pero no importa. A tu hijo, por tanto, dale amor, sé un ejemplo para él, háblale poco, estrictamente lo que tú consideres imprescindible, no demasiado nunca porque no va a tener ningún tipo de resultado. Que tu comportamiento sea siempre su ejemplo y mucho amor. Y confía, y ayúdale a él también a confiar. Tú verás cómo todo encaja, porque en este mundo, en esta creación, en tu vida, en la de tu hijo y en la mía, nada sobra ni falta, todo tiene su porqué y su para qué, y todo lo que en la vida de tu hijo, como en la tuya y como en la mía sucede, tiene ese porqué y para qué en el contexto de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Por tanto, confía. Y no olvides nunca, y con esto termino, que los hijos eligen a los padres, que antes de encarnar elegimos a aquellas personas que van a ser nuestros padres en esta vida. Y por tanto, tu hijo te ha elegido a ti. No tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a cometer errores. Tu hijo sabía muy bien lo que hacía, el ser que está encarnado en quien es tu hijo en esta vida física, sabía muy bien lo que hacía cuando te eligió como madre. Por tanto, confía también en ti. Lo vas a hacer, lo estás haciendo estupendamente. Seguimos con la siguiente pregunta. Emilio, gracias. ¿Qué sentido tiene la vida? La vida no tiene ningún tipo de sentido que no sea vivirla. No hay otro sentido para la vida. La mente pretende sentidos para la vida muy complicados. Pretende sentidos para la vida que conlleven mucho esfuerzo, que conlleve el alcanzarlo mucho tiempo. La mente nos está siempre planteando que hay que luchar por, que hay que pelearse por, que hay que competir para, pero eso es simplemente falacias de la mente. La realidad es muy distinta. Cuando aprendemos a poner la mente en su sitio, la vida se empieza a ver tal como es. La mente es un instrumento muy útil para nuestra vida cotidiana, extremadamente útil. Este programa, por ejemplo, no sería posible realizarlo si no fuera debido a la intervención de mentes de distintas personas que han ayudado a programarlo, a planificarlo, a desarrollarlo, a mí misma, a mi propia mente, que la tengo aquí utilizándola en estos momentos para compartir lo que al hilo de vuestras preguntas van surgiendo. La mente tiene una serie de facultades prodigiosas de planificación, programación, comunicación, interacción con los demás, creatividad intelectual. Vale para muchas cosas, pero ojo, no vale para todas. Y sin embargo, por inercia, por ignorancia, por desconocimiento, hemos terminado por creer, por pensar que la mente vale para todo. Y la hemos metido en nuestra vida, y ella se ha metido en nuestra vida al 100%. Se ha convertido en una especie de radio que está ahí en la cabeza funcionando permanentemente y que nunca se calla, que siempre está hablando. Hemos olvidado cómo apagarla. Esa radio, esa mente, está en su afán parlanchín hablando continuamente. Lo hace durante el día, mientras que estamos entre comillas despiertos. Lo hace durante la noche, a través de los sueños, cuando estamos dormidos. No para. Hemos olvidado cómo pararla, hemos olvidado cómo apagarla. Y la única forma de apagarla es no seguirle el juego. A la mente no podemos dejarla. Es la mente la que nos abandonará yéndose a su sitio, al sitio que le corresponde, esperando que nosotros la llamemos en el momento en el que no le hagamos el juego. Cuando la mente aparece sin que le hayamos dicho que venga, sin que la necesitemos, es simplemente decirle: mente, cállate, no te voy a seguir el juego, no voy a seguir tus juicios, tus criterios, tus opiniones, que siempre están llenos de dualidad, que siempre están llenos de confrontación, que suelen estar siempre impregnados de miedo. No te voy a hacer caso, vuelve a tu sitio. Y la mente se aburre, ya no le hacemos el juego, y poco a poco ella va volviendo al sitio que le corresponde. Y nosotros dejamos de estar al servicio de la mente para que la mente pase a estar a nuestro servicio. Pues bien, cuando la mente pasa a estar a nuestro servicio, cuando hay una gran parte de nuestra vida que vivimos viviéndola, no desde la mente, sino desde la no mente, es cuando se puede contemplar de verdad la vida. Ya no hay un acerca de, que es lo que hace la mente a través de los pensamientos. La mente no ve la vida, la mente piensa acerca de la vida.
Y ese acerca de es una interpretación, es una deformación de la vida misma en función del sistema de creencias que la mente tiene en ese momento. Por eso precisamente tantas personas pasan sus días bajo la aducción de la mente, bajo un sistema de creencias, y ese sistema de creencias lo están proyectando continuamente a su alrededor. De hecho, utilizan a las otras personas, al mundo y a las cosas como una especie de pantalla donde proyectan su sistema de creencias. Ven a los demás en función de su sistema de creencias, ven el mundo en función de su sistema de creencias, no ven el mundo tal como es, no ven a los demás tal como es, no se ven a ellos mismos tal como son, sino simplemente utilizan todo como una especie de pantalla con el acerca de, pensando acerca de, donde proyectan el sistema de creencias que en ese momento tienen. De esa forma se le escapa la realidad, de esa forma no ven la realidad. Pues bien, cuando se contempla la realidad, cuando se siente la realidad, cuando se percibe la realidad, es cuando se puede sentir, ver y percibir que lo real es que la vida no tiene otro sentido que vivirla, vivirla. No hay otra razón de ser, no hay otra razón de la existencia, no hay otro sentido de la vida que vivirla. Y vivirla significa asumir la vida con confianza, vivirla de instante en instante con absoluta confianza, y que esa confianza dé y abra las puertas de la aceptación. Una aceptación que con base en la confianza en la vida no es resignación. No se trata de decir, lo acepto porque no hay otro remedio, lo acepto porque no puedo hacer otra cosa. No, no, no. Yo hablo de una aceptación que es fruto de la confianza en la vida, una aceptación con mayúscula. Y esa aceptación es la que de corazón te lleva a decir que aquí estoy, para vivir la vida. Y me da igual, utilizando la letra de una antigua canción de Joan Manuel Serrat titulada Vivir para vivir, da igual que la vida pegue o bese, que la vida pega, pega, que la vida besa, besa. Tú lo vives con intensidad, vives con intensidad la alegría y vives con intensidad la tristeza, vives con intensidad la salud y vives con intensidad la enfermedad. Vivir, vivir, no hay otra razón, no hay otro sentido de la vida que vivirla. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias, Emilio. Ante el actual estado de degradación ambiental y de valores humanos que parece imperar en la sociedad, ¿se precipitará la humanidad hacia una gran debacle o podrá adaptarse sin grandes sufrimientos? Sabemos que depende de nosotros, pero ¿cuál es tu impresión del potencial más probable? Creo que la respuesta a la pregunta que se plantea es extremadamente simple y se basa en dos pilares que son aparentemente contradictorios. Voy a intentar explicarme. Por un lado, el mundo que hemos conocido, la sociedad que hemos conocido, como ha habido películas que nos han mostrado y la vanguardia científica también están poniendo de manifiesto, es una especie de matriz. Esa matriz está construida por todos nosotros. Cada uno crea dentro de esa matriz holográfica, crea su propio holograma. ¿Cómo creamos nuestro propio holograma? Lo he explicado respondiendo a una pregunta anterior. Desde la mente y desde el sistema de creencias proyectamos hacia afuera. Proyectamos esas creencias, proyectamos esos miedos, proyectamos esos deseos, proyectamos esos objetivos. Interpretamos la vida con base en ese sistema de creencias y de esa manera estamos emitiendo hacia afuera y estamos generando en nuestro entorno, con nuestra vida, una especie de holograma. Y eso lo hace cada ser humano. Y finalmente la matriz holográfica no es sino 7.000 millones, 7.300 millones de hologramas interactuando entre sí. Esa matriz holográfica tiene además una singularidad que puede ser manipulada. ¿Cómo se puede manipular esa matriz holográfica? Esa matriz holográfica y el holograma de cada uno tiene una determinada frecuencia vibracional, cada uno la suya. Cada uno en su holograma está generando un holograma con una determinada frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional puede ir desde el amor al desamor, desde la armonía a la desarmonía, y cada uno en su libre albedrío genera dentro de esa amplia gama la frecuencia vibracional que en función de su sistema de creencia considera oportuno. Finalmente, la matriz holográfica tiene una frecuencia vibracional que es la media de todas las hologramas, de todo lo que estamos proyectando entre todos. Esa es la frecuencia vibracional de la matriz. Para manipular la frecuencia vibracional de cada holograma, es decir, de cada uno,
y la frecuencia vibracional de la matriz es muy sencillo. Basta con utilizar, por ejemplo, los medios de comunicación, no para realizar programas conscientes y de despertar, como se hace en Recuerda Televisión y como promueve la Fundación Espató, sino para todo lo contrario. Se utilizan los medios de comunicación para estar lanzando permanentemente mensajes de miedo, violencia, conflicto, confrontación, desasosiego. De esa forma, con esos mensajes que la gente recibe, en el interior de cada uno, en la mente de cada uno, en el sistema de creencia de cada uno, sin darnos ni cuenta siquiera, empezamos a proyectar hacia afuera los mensajes que hemos recibido. Nos levantamos por la mañana, encendemos la radio para escuchar el informativo de la mañana. Ese informativo, ¿qué es lo que nos cuenta? Lo que el informativo considera oportuno, las denominadas noticias. Pero ¿quién realmente selecciona esas noticias? ¿Quién dice que eso es noticia? Lo elige alguien. Y se elige, desde luego, con un objetivo claro. El objetivo va detrás del contenido, del color que tiene esa denominada información. Y ese color, vuelvo a decirlo, está siempre impregnado de estos mismos no valores: violencia, ira, confrontación, conflicto, etcétera, etcétera. Eso lo recibimos por la mañana temprano, como desayuno de la mente, como desayuno también de nuestra alma. Y a partir de ahí, en el día a día, sin darnos cuenta, vamos lanzando fuera eso que hemos recibido, esos mensajes que están siendo rebotados en nosotros y proyectados por nosotros mismos. De esa manera, en nuestro holograma, estamos haciendo nuestros esos mensajes y de esa forma estamos lanzando a la matriz holográfica que conformamos entre todos esos mismos mensajes. Si se quiere que la matriz holográfica, el mundo en el que se vive, la sociedad que tenemos, se caracterice por la desarmonía y por el desamor, el tema es muy simple. A través de esos medios de comunicación fabricamos noticias que tienen precisamente ese perfil de desarmonía y desamor, lo lanzamos a través de la radio, lo lanzamos a través de la televisión, lo lanzamos a través de los periódicos, la gente lo recibe y ahora cada uno en su vida cotidiana, sin darse cuenta, esos mismos mensajes lo va reproduciendo y va modulando la frecuencia vibracional de la vida de cada uno, del holograma de cada uno y de la matriz holográfica con base en esos mensajes y, lo que es más importante, con la frecuencia de esos mensajes. Es precisamente por eso por lo que vemos el mundo, o la gente suele ver el mundo, como un mundo lleno de violencia, como un mundo en debacle, como un mundo que se está hundiendo. Pero esa no es la realidad. Esa es la realidad que quieren que veamos, pero eso no es la realidad. Nos hacen ver un mundo que se está destruyendo medioambientalmente, donde los seres humanos estamos permanentemente confrontando entre nosotros, donde no hay amor, donde no hay paz. Pero eso no es verdad. Eso es lo que se nos intenta hacer ver. Cuando se desconecta de esos mensajes, cuando en nuestra vida cotidiana ya no se enciende la radio para escuchar ese tipo de informativos, ya no se le sigue el juego a esos mensajes conectando con esos programas de televisión que van directamente dirigidos a incidir en lo que estoy comentando, cuando ya no leemos la prensa para empaparnos de tantas noticias llenas de conflicto y llenas de violencia, nuestra vida, a través de esa desconexión, empieza a ser otra. Empezamos a centrarnos, por ejemplo, por la mañana en el silencio. ¿Por qué hay que levantarse en el ruido? ¿Por qué no le podemos dar a nuestra mente y a nuestra alma la oportunidad de despertar cada día con el silencio? O con una música que resulte en nuestro interior, una música atractiva, que resuene, que despierte y saque a flote lo mejor de nosotros mismos al empezar el día y a lo largo del día. Cuando esto se hace, sin darnos cuenta también, los mensajes, la frecuencia de la vibración del holograma que estamos creando empieza a ser otro. Y de esa manera, en conjunción los unos con los otros, va modificándose la frecuencia vibracional media de la matriz holográfica. Pues bien, pasando al otro, decía que había dos pilares, he explicado uno, voy al otro ahora. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Se habla de que hay un mundo que se está viniendo abajo. Fijaros, ese mundo, entre comillas, se está viniendo abajo porque la frecuencia vibracional de la matriz holográfica está mutando. Ya no es la frecuencia vibracional de la matriz holográfica que hemos tenido hasta ahora y la que muchos quisieran todavía que permaneciéramos en ella, sino que es una matriz holográfica que empieza a tener una frecuencia vibracional distinta como consecuencia de que muchos millones de seres humanos empezamos a vivir de manera distinta. Empezamos a centrar nuestra atención en cosas distintas, empezamos a desenganchar de tantos mensajes de ira, de violencia y de confrontación y en nuestra vida cotidiana vamos instalando, en lugar de competir, vamos instalando el compartir.
en lugar de tanta necesidad de control y de programación, vamos instalando la confianza, esa confianza de la que hablaba anteriormente, y vamos respirando y vamos aprendiendo la importancia de la solidaridad y de la mano del otro y del abrazo, y vamos metiendo, por tanto, en nuestra conducta cotidiana unos valores y unas frecuencias vibracionales que son muy distintos de los que hasta ahora han imperado en la matriz holográfica. Está surgiendo, de hecho, por tanto, un nuevo mundo que no surge por casualidad, sino que surge del corazón de millones y millones de personas que de instante a instante estamos viviendo de una manera distinta. Y cuando surge ese nuevo mundo, el viejo mundo se descuajeringa. El viejo mundo del que tanto hablamos no se está viniendo abajo per se, se está viniendo abajo porque hay un nuevo mundo que está surgiendo. No se trata, por tanto, de luchar contra el viejo mundo, se trata de que cada uno en su vida cotidiana genere, utilizando otra vez el término el holograma, su vida, una vida que responda a unas pautas, a unos paradigmas, a una forma de vivir totalmente distinta, basada en la armonía, basada en el amor, basada en el compartir, basada en la esencia de lo que somos, basada en la esencia real de lo que es la humanidad. Y como ese nuevo mundo está surgiendo, la matriz holográfica que ha habido hasta ahora se está descuajeringando. Se expresó muy bien en el cartel anunciador de la película Matrix de 1999. Muchos lo recordaréis, era una pantalla de ordenador con letras y números verdes que empezaban a caerse. Eso simbolizaba el descuajeringamiento de la matriz. Es lo que está sucediendo ahora. Pero está sucediendo eso no a través de la lucha contra lo viejo, sino de la creación, cada uno además con su granito de arena, de lo nuevo. Y en eso estamos. Y la realidad, cuando empezamos a crear el nuevo mundo, nos damos cuenta que realmente la Madre Tierra es un ser lleno de abundancia. En el viejo mundo hemos pensado que a la Madre Tierra medioambientalmente la podemos dañar, pero eso no es verdad. La Madre Tierra es un ser pletórico, es un ser pleno, tiene miles de millones de años de vida. La Madre Tierra, a través de lo que ha vivido, a través de esos miles de millones de años, ya ha experimentado todo. Ha experimentado procesos, por ejemplo, de invernación debido a choques de meteoritos procedentes del exterior que han durado miles y miles y miles de años. Y aquí está, sigue vivita y coleando, sigue llena de vida. La humanidad, bajo los paradigmas del antiguo mundo, piensa estúpidamente que podemos dañar a la Madre Tierra. No, no, no. El ser humano puede dañarse a sí mismo. Eso es muy distinto. Podemos modificar el medio ambiente, podemos incidir en el medio ambiente de modo y manera que pongamos en peligro nuestra vida como especie, pero nunca la vida del planeta Tierra. La vida del planeta Tierra nunca se va a ver afectado, ni mucho menos por lo que el ser humano pueda llevar a cabo. La Madre Tierra nos acoge con todo su amor, somos sus hijos y desde luego tiene capacidad más que suficiente para interiorizar, para hacer suyo cualquier cosa que el ser humano pueda llevar a cabo. Esto no significa, ni estoy hablando de una despreocupación y de una falta de atención hacia el medio ambiente, pero siendo muy conscientes de que ese medio ambiente que nos preocupa es fundamentalmente el medio ambiente que nosotros como humanos necesitamos para seguir viviendo y para seguir sobreviviendo en este hermosísimo planeta. Y cuando van instalándose en nuestra vida cotidiana esos valores del nuevo mundo, también podemos percibir que las denominadas noticias que hasta ahora considerábamos que era lo que pasaba en el mundo no responden a la realidad. El mundo funciona de otra forma, el mundo no tiene nada que ver de verdad, el mundo, la humanidad, con esa humanidad llena de violencia, de conflicto y de ira que nos muestran los medios de comunicación. El mundo es otro, mi mundo es otro. Mi mundo, yo vivo en un bloque de vecinos, personas maravillosas que se apoyan uno mucho a las otras en muchos momentos de nuestras vidas. Y en una ciudad o en un barrio donde están ocurriendo continuamente multitud de actos de amor, de padres, de madres, de niños, de señores que no se conocen entre sí, de personas que no se conocen entre sí o entre seres queridos. Multitud de actos de amor, todos los días, muchos actos de amor. En el mundo, todos los días se producen billones de actos de amor, porque hay muchos seres humanos, muchísimos, de esos 7.300 millones que poblamos el planeta, que en su vida cotidianamente, cada día, desarrollan muchos actos de amor. Actos de amor que la mente puede llamar importantes o poco importantes. ¿Qué más da? Son actos de amor. Sin embargo, de esa cantidad ingente de actos de amor, ninguna se recoge en los medios de comunicación, ninguno se recoge en las noticias. Precisamente por eso, porque queremos ver la realidad a través del formato de esos medios de comunicación, no lo vemos, porque por ahí no aparecen, porque esos medios de comunicación empeñados en los mensajes en que se empeña nunca van a sacar ese tipo de noticias, que son las que de verdad está generando el ser humano, la que está generando la humanidad.
Ellos van a poner el énfasis en lo otro, no van a poner nunca el énfasis en el amor. Y nosotros tontamente podemos pensar que esa es la realidad, pero eso no es la realidad. Yo os invito a que cada día os miréis a vosotros mismos, miréis a vuestros seres queridos, a vuestros amigos, a vuestros vecinos, a vuestros compañeros de trabajo, en el autobús, en el metro, en la calle, que observéis a vuestro alrededor y vais a ver cómo el amor está ahí presente, cómo hay personas que están atendiendo las unas a las otras y que no lo hacen buscando nada, lo hacen desinteresadamente, lo hacen incluso sin pensarlo, ante situaciones que pueden parecer muy tontas o muy importantes, pero que se reproducen continuamente a lo largo del día. Esa es la realidad. Y por tanto estamos viviendo una situación de transición, en donde hay un viejo mundo que se está hundiendo, ahí está, y efectivamente ese mundo está en el adebacle del que se hablaba en la pregunta, pero hay un nuevo mundo que está emergiendo, un nuevo mundo que está apareciendo del corazón de tantísima y tantísima gente, que es precisamente lo que está ocasionando el adebacle del viejo mundo, y en ese nuevo mundo lo que hay es paz, lo que hay es armonía. Por poner un ejemplo, y con esto concluyo con relación a esta pregunta, yo creo que la inmensa mayoría sabemos lo que es un tifón o lo que es un huracán. Yo no sé si sabéis que dentro de los tifones o dentro de los huracanes están lo que se denominan el ojo del huracán. Es el propio centro del tifón, el propio centro del huracán. Pues bien, mientras que en el huracán lo que hay es lo que todos conocemos, viento huracanado y por tanto unas condiciones climatológicas extremadamente adversas, en el centro del huracán lo que hay es tranquilidad, no hay viento, hay una temperatura agradable, cálida, las condiciones climatológicas son muy apacibles. El huracán está en el entorno como loco, pero en el centro del huracán lo que hay es paz, lo que hay es sosiego, lo que hay es una climatología apacible, una climatología cálida. Lo que estamos viviendo en el momento actual, utilizando ese ejemplo, es que cada vez más seres humanos no es que se estén yendo a otro mundo, no es que se estén apartando de esta realidad, no, seguimos aquí, estamos aquí, pero estamos en el centro del huracán. No nos hemos ido del huracán, estamos en él, pero nos situamos en el centro del huracán, desde lo que realmente somos, conectando con nuestra esencia, compartiendo con los demás desde nuestra esencia. Y sí, vemos a nuestro alrededor todo el ruido, toda la bulla que está produciendo el huracán en ese viejo mundo, pero estamos percibiendo que cada vez más gente está viniendo al centro del huracán, cada vez más gente se está aglutinando en el centro del huracán, dando conformación a ese nuevo mundo. Y por eso en la realidad actual se están duplicando las sensaciones. Vemos a personas que están en medio de ese ruido y que lo único que ven es el huracán en su carácter más tormentoso, y personas que sin irse de este mundo, sin irse de este planeta, sin abandonar la humanidad, viviendo una vida cotidiana entre todos nosotros, se han situado ya en el centro del huracán y ven una vida totalmente distinta. Ven una vida llena de paz, ven una vida llena de sosiego, ven una vida donde se puede vivir y se vive en armonía con la madre tierra y con la naturaleza, y a su vez contemplan como tanta gente alrededor sigue dando vuelta en el ruido, e incluso se puede llegar a comprender en el centro del huracán que todo tiene su porqué y su para qué, y que también esas personas que siguen dando vueltas en el ruido tiene su porqué y su para qué, que continúen ahí. Van a estar ahí en libre albedrío hasta que consideren oportuno, viviendo en ese ruido experiencias que a la postre le van a ser útiles para en un momento determinado también ellos hacer un cambio en su vida, modificar sus pautas de vida y también ellos venirse al centro del huracán, hasta que finalmente el centro del huracán se convierta en ese nuevo mundo que ya está emergiendo y que ya empieza a consolidarse entre nosotros. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias. Veo el número 11 por todos lados y números capicúa. ¿Qué significado puede tener? El 11-11, el 22-22, hay números que muchas personas comparten conmigo que se le aparece continuamente. Bien, con relación a esto, lo principal, vamos a ir de lo más importante a lo menos importante, aunque lo menos importante también tiene un sentido muy trascendente. Empezando por lo principal, ojo con la mente. La mente es juguetona y nuestra realidad está llena de números. Basta que tú en tu mente te fijes en un número para que ese número lo veas. Pero es que si te fijas en otro número, ese otro número también lo verás por todas partes. Yo recuerdo cuando hace ya muchos años,
cuando María Jesús, mi mujer, estaba embarazada, nosotros tenemos 3 niños, que cada vez que se quedaba embarazada veíamos a mujeres embarazadas en nuestro entorno continuamente. Parecía como si todo el mundo estuviera embarazada, como si todas las mujeres estuvieran embarazadas. Nos paseamos por la calle y veíamos mujeres embarazadas por todos sitios. Sin embargo, cuando se pasa ese estadio de estar embarazada tú o tu pareja, dejas de verla. Parece que ya no hay embarazadas porque no te fijas en ellas. Con los números pasa lo mismo. Te fijas en un número y ese número lo empiezas a ver por todas partes. También lo están los otros, porque vivimos en una sociedad donde la numerología, los números, lo utilizamos para muchas cosas. Por tanto, en primer lugar, cuidado con la mente, ojo con la mente es juguetona y la mente te puede llevar a pensar que lo que es simplemente un hecho normal y corriente, la fijación en un número concreto, tú le empieces a buscar otro sentido, un sentido que puede ser una especie de mensaje para tu vida o algo que sea trascendente para tu vida. Por tanto, y en primer lugar, ojo con la mente. En segundo lugar, es cierto que a través de la numerología hay señales de la vida. Y es cierto que hay entidades y que hay seres que están en contacto con nosotros y compartiendo con nosotros y que nos hacen llegar mensajes a través de esos números que se repiten. Pero para eso tenemos que dejar la mente a un lado, tenemos que buscar más dentro, tenemos que buscar la resonancia en nuestro interior, intentar percibir en nuestro interior qué es lo que sucede cuando ese número aparece en nuestra vida. Y no solamente números, sino muchas señales que la vida está dando continuamente. Esos números son una especie de código de geometría sagrada que pueden servir para activar determinadas facultades, determinados componentes que tenemos dentro y que aún no hemos descubierto. Son una especie de muletilla de herramienta que la vida está poniendo a nuestra disposición precisamente para eso. Pero claro, hay que desligarlo de lo que puede ser simplemente un engaño mental. Y la única forma de desligarlo es meterse dentro, buscar aquí, no buscar interpretaciones en la cabeza, no volverte loco intelectualmente, esto qué significará, esto qué querrá decir, no, simplemente si lo que tú ves por todos sitios es ese 1111, intenta callar la mente, silénciate, guarda silencio, siéntate, respira conscientemente y repite para ti 1111, 1111, a ver qué sale de aquí, no de aquí, sino que a ver qué sale de aquí. Te puedes llevar sorpresas, porque lo que sale de aquí, lo más seguro es que no tenga nada que ver con lo que tú habías previsto mentalmente, que no tenga nada que ver con ningún tipo de mensaje, de ningún perfil que tú hubieras previsto anteriormente. Es un mensaje que va a resonar en el corazón y va a ser un mensaje siempre de corazón. Probadlo, merece la pena. Siguiente pregunta. Gracias, Emilio. Que Grecia desobedezca a la troika financiera, compuesta por organizaciones no democráticas, Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, ¿no te parece un paso importante para la liberación a la esclavitud económica actual y un ejemplo a imitar por España, Portugal e Italia? Vamos a centrarnos un momento en lo que ha sido la historia de la humanidad. ¿Cuántas revoluciones ha habido en la historia de la humanidad? ¿Cuántos movimientos buscando una sociedad distinta ha habido en la historia de la humanidad? ¿Cuántos hombres y mujeres han dado lo mejor de sí buscando una sociedad más justa, una sociedad más igualada, una sociedad donde esté la paz instaurada, donde esté la justicia instaurada? ¿Cuántos hombres y mujeres han podido dar la vida a lo largo de toda la historia de la humanidad por esas cosas? Posiblemente nosotros mismos, en anteriores encarnaciones, hemos dado nuestra vida por esos valores. Muy probablemente la persona que ha formulado esa pregunta está en su interior resonando algo con relación a lo que ha preguntado porque ha participado históricamente precisamente en esos movimientos que buscan la dignidad del ser humano, esa sociedad más justa. Pero mirando esa historia, de la misma forma que podemos constatar que ha habido un intento permanente de esos movimientos procurando, propiciando un cambio, también podemos constatar que ese cambio nunca ha llegado, nunca ha llegado. En los últimos 2000 años, 3000 años, en el conocimiento preciso que podemos tener de la historia de la humanidad sí ha variado en lo tecnológico, ha variado en la forma, pero realmente en lo que son los componentes fundamentales de la sociedad,
lo que son los valores sociales, los valores del mundo en los que hemos vivido, no ha habido cambios sustantivos, se han mantenido. Eso significa que todos esos movimientos no han dado fruto. Con ello no estoy llevando ni mucho menos al desánimo, porque esos movimientos sí han tenido una consecuencia muy importante. Ciertamente no han servido para cambiar el mundo, pero sí han servido en el proceso conciencial de las personas que han participado en ellos. Los seres humanos, los hombres y mujeres que han dado su vida en pro de esos valores de justicia, de igualdad, de paz, de esos valores altruistas, lo hicieron dando lo mejor de sí. Y eso ha influido en el proceso conciencial de cada uno en particular. A partir de ahí también en el colectivo, que es la humanidad. Pero ha servido para el proceso de cada uno. Y esas personas, esas almas que encarnaron y que posiblemente en el ejemplo que estoy poniendo murieron dando lo mejor de sí, están encarnadas ahora. Y en su nueva encarnación están desarrollando una serie de actividades, están viviendo de una determinada manera como consecuencia del proceso evolutivo y del impacto y el impulso en el proceso evolutivo y conciencial que tuvo el vivir así y el dar su vida en aquel momento. Por tanto, cuando uno da lo mejor de sí, porque lo entiende desde dentro, para hacer una transformación del mundo exterior desde el exterior, eso tiene un impacto enorme en el interior de esa persona. No tiene un impacto en el exterior, y a las pruebas me remito. La historia lo pone de manifiesto. Ningún movimiento de cambio ha servido para cambiar el mundo, porque el mundo exterior no puede modificarse desde el exterior. El mundo exterior es la matriz holográfica a la que hacía referencia anteriormente, y esa matriz holográfica, la única forma de modificarla es cada uno generando desde dentro un holograma que sea distinto. Por tanto, la transformación del exterior desde lo exterior es una quimera, es un imposible. Es cada uno en su vida cotidiana el que tiene que originar un holograma en coherencia con esos valores de los que estamos hablando. Y a partir de ahí, como consecuencia también de la interacción de muchos hologramas con una frecuencia vibracional distinta, iremos conformando un nuevo mundo. Iremos, y lo estamos haciendo ya, conformando una nueva realidad. Pero no luchando contra lo viejo, no luchando contra ese mundo. Efectivamente, estamos en este momento en Grecia, en España, en Europa, en muchos puntos del planeta, estamos viviendo una profunda crisis económica. Esa crisis económica no hace falta ser un economista de mucho prestigio ni entender de economía siquiera como para darse cuenta que no es una crisis, es una mutación del sistema. Y es una mutación que no es casualidad, sino que está siendo provocada por el propio sistema. La crisis está siendo provocada por la élite económica y financiera, que a la postre está siendo la gran beneficiada de la propia crisis. El truco es muy sencillo. La banca dice en un momento determinado que se ha arruinado, que no da más de sí, que está en quiebra. Pero la realidad es que con la economía que tenemos actualmente montada, que esa élite económico y financiera ha organizado, que se basa en la especulación, no hay una forma sensata y cierta de saber si la banca tiene pérdida o ganancia, porque todo se basa en la especulación y todo se basa en los teóricos valores que tienen unos activos que no son activos tangibles, sino que su valor se debe precisamente a la especulación, al valor que en el mercado de la especulación se le quiera dar. Pues bien, bajo esos prismas, la banca ha dicho, estoy arruinada. Y en ese punto, el gobierno, los poderes políticos del mundo entero, tenían dos opciones. La banca es un intermediario financiero. La banca no es el sostén de la economía. El sostén de la economía está en la producción de bienes y servicios, que es lo que finalmente consumimos los seres humanos en nuestra vida cotidiana. No está en el dinero. El dinero, como decían los clásicos en economía, es ni más ni menos que un medio de pago. Es algo que es una especie de aceite que engrasa la máquina de la economía, pero no es la economía en sí es otra cosa. Por tanto, el poder político estaba en condiciones de decir, oye, pues banca, si te has arruinado, eres como cualquier otra empresa que se arruina. Si se arruina una zapatería, los poderes públicos no salen a rescatar a la zapatería. ¿Por qué ha habido que rescatar la banca? Es más, los poderes públicos tenían una opción, y es que el dinero que han dirigido finalmente para el rescate de la banca privada, organizar y montar una banca pública. Una banca que sea propiedad del Estado, que sea propiedad de los propios ciudadanos y que realmente esté al servicio de ellos. Pero claro, el poder político también está bajo el dominio y la influencia del poder económico y financiero. Y bajo esa influencia lo que ha hecho el poder político es plegarse a la élite financiera. Y se ha plegado desviando enormes cantidades de dinero público hacia la banca privada.
En Europa, para colmo, el Banco Central Europeo no permite que dinero creado, euros creados por el Banco Central Europeo, vaya directamente a financiar los estados, sino que tiene que ir a través de la banca. El Banco Central Europeo le da dinero a la banca privada para que la banca privada se la preste a los gobiernos, se la preste a los estados, con lo cual el ciclo que se ha organizado es francamente curioso. Los estados, los gobiernos, el poder político considera oportuno, era una falacia, pero considera oportuno rescatar a la banca y requiere cantidades ingentes de billones de euros. A partir de ahí, lo que hace es pedirle dinero al Banco Central Europeo para que venga el gobierno y pueda rescatar a la banca. Pero el Banco Central Europeo no se lo da al gobierno, sino que se lo da a la banca, y la banca es la que se lo presta al gobierno para que el gobierno se lo dé a la banca para que la banca pueda rescatarse, pueda salir de la crisis en la que está. La foto final, al cabo de unos años, es que la banca que estaba en crisis es ahora mismo precisamente a la que el Estado le debe dinero. Es decir, el Estado que se ha endeudado hasta la ceja para rescatar a la banca es ahora la que le debe dinero, ese Estado es el que debe dinero a la banca que ha rescatado. Es un juego francamente curioso, pero ese juego está ahí, esa es la realidad. No solamente ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en el mundo entero. Las cifras que se manejan al respecto es que posiblemente los gobiernos hayan dirigido a la banca privada una cantidad superior, valorado en euros, a los 15 billones de euros en el conjunto del planeta. Es algo así como el 20% de todo lo que mueve la economía mundial en un año. Un valor equiparable al 20% de la economía mundial es lo que se ha desviado desde el ámbito público a la banca privada. Claro, eso ha ocasionado que los estados estén absolutamente endeudados. Y los estados han entrado dentro de lo que Zygmunt Bauman llamó hace muchos años ya raza de deudores. Zygmunt Bauman, este prestigioso sociólogo polaco, que tiene multitud de premios a nivel internacional, alertó ya que la élite económica y financiera nos domina a través del crédito, a través de la deuda. En cuanto que firmas una hipoteca, en cuanto que pides préstamos, ya te tienen pillado. A partir de ahí, a través de la hipoteca, a través de la financiación de crédito, a través de la refinanciación, cuando tú en tu vida quieres dirigirla hacia una forma de vivir distinta, no puede ser, porque tienes que pagar un préstamo, porque tienes que pagar una hipoteca. Se han creado necesidades ficticias, se ha dado crédito para cubrir esas necesidades ficticias, nos hemos endeudado para financiar esas necesidades ficticias y cuando queremos vivir de otra manera, no podemos vivir de otra manera. Eso le pasó o nos ha pasado a los ciudadanos, le ha pasado a las empresas y a esto es a lo que Zygmunt Bauman llamó la nueva raza de esclavos, la nueva esclavitud, la raza de deudores. Pues bien, con el movimiento, con el auténtico golpe de Estado que el poder financiero ha puesto en marcha, la raza de deudores se ha ampliado. Ya no solamente está conformada por ciudadanos y empresas, sino que también está ya conformada por los estados. Los estados ya forman parte también de la raza de deudores. Con eso que ha conseguido la élite económica y financiera, algo muy sencillo, que el Estado ya no tenga autonomía, que los gobiernos ya no tengan autonomía, que los gobiernos tengan que hacer la política que ellos quieren, porque en caso de que no hagan la política que ellos quieren, se le castiga. El Estado, el gobierno, debe una gran cantidad de dinero a la banca y la banca dice, por ejemplo, si el Estado es solvente o insolvente a través de los célebres ratings, que mira por dónde es la propia banca la que dice si eres solvente o insolvente. Tiene su punto de gracia. Yo te he salvado a ti a través del rescate con dinero público y ahora tú, al que yo te termino debiendo dinero, me dices a mí que soy insolvente, cuando yo precisamente, si me he endeudado, es para salvarte a ti. Tiene su punto de gracia, pero esta es la realidad. Que hacen la política que ellos quieren, dices que eres solvente, te bajan la prima de riesgo y tienes que pagar menos intereses. Que no hacen lo que ellos quieren, te suben la prima de riesgo, dicen que eres insolvente y tienes que pagar mucho más intereses, con lo cual no puedes hacer política y no puedes llevar a cabo las propuestas, las ideas o los programas que tú desde tu perspectiva política quieras desarrollar. Es así como está funcionando. Ante todo esto, que es la cruda realidad, vuelvo a lo de antes, no luchando contra el sistema, esto no va a cambiarse. Los movimientos que están surgiendo en Grecia, en España, de corazón a corazón, espléndido para las personas que están sintiendo eso y que están dando un paso para adelante, pero no nos volvamos a engañar. El nuevo mundo no va a surgir luchando contra lo viejo. El nuevo mundo no va a surgir peleándonos contra esa élite económica y financiera. El nuevo mundo va a surgir viviendo, yo ya, en este instante, con unos valores distintos.
desconectando de ese mundo e incluso atreviéndome a vivir sin necesitar nada de esos llamados poderosos. No necesitamos nada de los poderosos. Si los poderosos no tienen ningún poder que el que nosotros estamos delegando en ellos. Vive tu vida sin necesitarlo. Y podemos decir, bueno, ¿quién nos va a dar un puesto de trabajo? ¿Cómo voy a pagar la letra? ¿Cómo voy a conseguir? Vamos a dar un paso para adelante, vamos a empezar a confiar en la vida, vamos a empezar a confiar en nosotros mismos, vamos a dar ese paso para adelante. Yo esto lo hablo con mis hijos, yo esto lo aplico en mi vida, vamos a dar un paso para adelante, vamos a desconectar, vamos a desenganchar, vamos a atrevernos a cosas que hasta ahora no nos habíamos atrevido, porque es en el atrevernos a vivir de una forma distinta donde está la transformación. La revolución no está en luchar contra lo viejo, la revolución es la evolución que cada uno en su vida tiene que conseguir a través de una vida distinta, de vivir de una forma diferente. Y termino con algo que puede sorprender. Cuando se desconecta, cuando se empieza a vivir una vida sencilla, una vida sin deuda, una vida sin crédito, una vida también sin ahorro, porque no hay ninguna necesidad de ahorrar. Si ahorras es que te sobra. Y si te sobra lo que tienes que hacer es compartirlo. Y empiezas a darte cuenta que compartiendo con los demás es cuando más recibes. Cuando compartes con los demás sin buscar contrapartida, la vida te hace millonario en todo, también curiosamente en dinero, pero tienes que dar ese paso, tienes que atreverte a compartir, tienes que atreverte a lanzarte. Y cuando empiezas a compartir, cuando empieza a dar, la vida, que es abundancia plena, te empieza a dar enormemente más de lo que tú habías compartido. Y eso que te da la vida no lo retengas, vuelve a compartirlo, y la vida te vuelve a dar más, y tú vuelves a compartirlo. Y se convierte en un ciclo de la abundancia, un ciclo de la abundancia que muchas personas estamos ya viviendo y no lo estamos viviendo para retener esa abundancia en nosotros, sino para participar de ese flujo constante, de ese flujo incesante que la vida misma posibilita. Cuando se está ya en ese flujo, cuando se está ya en esa forma de vida, ¿sabéis lo que se siente para esa élite económico y financiera? ¿Sabéis lo que el corazón dice con relación a todos esos que están ahí manipulando, reteniendo, acumulando, compitiendo, especulando, programando, intentando dominar, intentando controlar? ¿Sabéis lo que se siente? Mucho amor, mucho amor. Son seres humanos que en libre albedrío de verdad lo están pasando muy mal. Diréis, sí, hombre, lo está pasando mal, si son multimillonarios. Lo están pasando fatal. ¿Sabéis lo que es vivir? Recordáis, porque quizás vosotros en vidas anteriores lo habéis hecho también y por eso ya es algo que en vuestra evolución habéis dejado atrás. ¿Recordáis lo tremendamente duro que es vivir sin ningún otro objetivo que acumular? El tener riquezas, el tener dinero, el tener bienes, y nunca es suficiente, y siempre se necesita más, y siempre se necesita más. ¿Recordáis lo duro que es eso? Esas personas que actualmente en este momento están viviendo bajo esos paradigmas, realmente lo que están escondiendo detrás de su superficie, detrás de esas posesiones, detrás de esas apariencias, es mucho sufrimiento. Es una carrera alocada que no los va a llevar a ningún sitio, salvo al sufrimiento, salvo a la ansiedad, salvo al estrés, salvo a las complicaciones, una vida extremadamente estresada, una vida extremadamente complicada, y no saben salir de ahí, no son capaces de salir de ese juego. A esas personas, nosotros desde nuestro corazón, lo que tenemos que tenderles es mucho amor. Mirad, muchas religiones en sus templos hacen plegarias, y no voy a calificarlo ni de bueno ni de malo, por los pobres, por los marginados, por las personas que están sufriendo injusticia, por el tercer mundo. Perfecto esas plegarias, pero ahí faltan plegarias por esa élite. Habría no solamente que pedir plegarias por los marginados, sino también por los que los marginan, también por esa élite económico y financiera, porque también ellos están sufriendo, también ellos lo están pasando mal. Pero para percibirlo y para que este amor surja de nosotros, tenemos que entender que todo tiene su porqué y su para qué. Tenemos que meternos dentro y darnos cuenta de que en la vida nada es casual y que esos seres humanos que están viviendo en su libre albedrío, y con ello no lo justifico, sino simplemente describo lo que están haciendo, esos seres humanos, esa élite que están viviendo esa experiencia en libre albedrío, esa élite económica y financiera también tiene su porqué y su para qué. Y los males, entre comillas, que están provocando, están sirviendo para que muchas personas tomen conciencia en su vida de cosas que si no, no tomarían conciencia, y que para que muchas personas empiecen a vivir de un modo radicalmente distinto, que es el modo que aquí, en esta televisión, en Recuerda Televisión, se está mostrando permanentemente, constantemente.
Por tanto, no nos dejemos confundir por las apariencias, no nos dejemos confundir por lo superficial. Tenemos que, en consonancia con lo que somos, con la profundidad de nuestro ser, acostumbrarnos a meternos dentro. No nos acostumbremos a mirar las cosas desde la punta del iceberg. El iceberg, la punta, lo que está por encima del agua, es solo el 20%. El 80% del iceberg está siempre por debajo del agua. Nos hemos acostumbrado a analizar desde la mente las cosas en función de la punta del iceberg. Y se nos escapa lo más grande, se nos escapa lo más importante, se nos escapa lo más trascendente, que es lo que está por debajo del agua, la gran masa del iceberg. Y esa masa, para entenderla, para conectar con eso, hay que hacerlo siempre, no desde la mente, sino desde el corazón. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias, Emilio. Una última pregunta para el programa de hoy. En una meditación sentí un disco de paz y amor que me llegaba y se instalaba en mi pecho. ¿Qué era eso? Lo sentí como algo real que estaba ocurriendo físicamente. En otro momento, ese mismo disco me fue arrancado violentamente del pecho. ¿Por qué? Era algo que me dolió y sentí hasta qué punto que luché físicamente con esa cosa que quería arrancármelo. ¿Es eso algo que suele ocurrir? ¿Qué sería? Para contestar esta pregunta, voy a sacar un término que es la primera vez que aparece en el programa y seguro que va a aparecer en toda la serie de programas que vayamos desarrollando de vuestra mano y de la mano de Recuerda Televisión, que es la palabra iluminación. La iluminación es como los orientales denominan a darse cuenta de lo que realmente somos, alcanzar esa plenitud que estamos deseando en nuestra vida, ver la realidad de cómo son las cosas. Eso y otras cosas semejantes es lo que se aglutinan en el término de iluminación. Y hay muchas personas que persiguen la iluminación. La realidad es que la iluminación no hay que perseguirla, porque de hecho ya estamos iluminados. Estamos buscando fuera, y a eso lo llamamos buscar la iluminación, lo que ya somos. Es que ya lo somos, no hay que buscarlo. Para iluminarte, lo único que tienes que darte cuenta es de lo que eres. Eso es la iluminación. De hecho, la mejor definición de la iluminación es la innecesariedad de la iluminación. Eso es la iluminación, percatarte de la innecesariedad de la iluminación. Pues bien, en ese percatarte, en ese ver lo que realmente eres, que es la iluminación y que no está fuera, sino que está ya en ti, tú eres realmente esa luz y ya lo eres, no tienes que convertirte, no tienes que transformarte, porque ya lo eres. En ese proceso conciencial y evolutivo que te lleva a darte cuenta, se desarrolla una especie de camino, cada uno el suyo, cada uno el suyo. No hay unas reglas prefijadas, no hay ni mucho un itinerario predefinido, sino cada uno el suyo. Conforme vamos entrando en lo que somos, vamos despertando en nuestro yo físico, mental y emocional, vamos despertando una serie de capacidades que están latentes, que están dormidas. Y esas capacidades que vamos despertando nos posibilitan vivir experiencias como la que tú has descrito, y como la que muchísimas personas que siguen este programa seguro que también han sentido, cada uno las suyas, pero son experiencias, vamos a llamarles sorprendentes, que tienen que ver con discos de luz, que tienen que ver con rayos, que tienen que ver con energías, que tienen que ver con sensaciones. Todas ellas, ninguna es la iluminación, ninguna. Son simplemente facultades que estamos despertando en nuestro proceso conciencial que estaban durmientes en nuestro yo físico, mental y emocional. Claro, nos sorprenden, porque no la habíamos vivido hasta ahora y normalmente las queremos subliminar y queremos encontrar en ellas cosas muy trascendentes, pero no lo son. Son simple y llanamente consecuencias de cosas que vamos activando y que ya estaban ahí. No sé, es como el darse un golpe con un martillito en la rueda, en la rodilla, que te eleva la rodilla. Bueno, cuando la primera vez que lo hace te puede sorprender, pero es una reacción normal de nuestro yo físico, mental y emocional. Todo ese tipo de visiones, todo ese tipo de percepciones, todo ese tipo de sentires, realmente, insisto, no son más que reacciones provocadas por facultades durmientes que despertamos en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y yo lo que te diría es que no te quedes ahí. No empieces a darle vuelta a la cabeza y esto qué puede significar, y esto por qué será, y esto dónde me llevará. No, ve más para allá. Continúa tu proceso interior de recuerdo. No te quedes ahí. Eso es una experiencia que has vivido, la has vivido, acéptala. No te mares con ella, no pienses intelectualmente en ella.
sigue meditando, sigue guardando en tu día a día esos ratos de silencio. Y poco a poco irá emergiendo lo que realmente eres. Que nada tiene que ver con ese disco de luz, que nada tiene que ver con ningún tipo de fenómeno, con ningún tipo de experiencia extraña. La iluminación es lo más sencillo del mundo, es lo más normal del mundo, es encontrarte con lo que eres. Ahí no hay apariciones, ahí no hay luces, ahí no hay ningún tipo de sensaciones misteriosas, es encontrarte con lo que realmente eres, es ver la vida tal como es. Es algo muy sencillo, es algo muy simple. No nos metamos en debates intelectuales, dejemos a la mente a un lado, también incluso para cosas que son potentes como la que tú en tus preguntas has formulado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio.